Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por la bendición de estar juntos en esta nueva oportunidad para analizar un tema que sin duda servirá para información y también advertencia, tomando tu palabra como una guía a fin de que podamos comprender qué hay detrás de esta celebración anual. Y pedimos que bendigas a cada uno de los que están conectándose en esta tarde o en esta noche, y que sea tu Espíritu quien guíe cada una de tus orientaciones en tu palabra, para que lo que tú nos digas lo podamos aplicar en nuestra vida. Pedimos tu compañía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de esta fiesta de Halloween. El origen de esta celebración se remonta ya a varios siglos atrás. En realidad viene del festival de Samhain, ¿no? Samhain era una festividad celta. Actualmente el territorio que comprende a los celtas está compuesto por Irlanda, Gales, Escocia, gran parte de Inglaterra, para que ustedes se ubiquen de dónde viene esta festividad, dónde tuvo su origen. La fiesta celta de Samhain, así se llama originalmente la fiesta de Halloween, una fiesta que ocurría cada 31 de octubre, marcando el final del verano y el inicio del invierno. ¿Y qué creían los celtas? Bueno, ellos creían que durante esa noche todos los mundos espirituales divagaban y chocaban entre sí. Se encontraban los espíritus malos con los espíritus de los muertos. Y de esa manera estos espíritus o fantasmas regresaban para atormentar a los vivos. Esto es el origen un poco muy así breve de lo que es el festejo de Halloween. En la Biblia hay unos cuantos eventos que tienen que ver con la práctica del ocultismo. No voy a leer todos los textos, pero para los que tienen la buena costumbre de anotar, les voy a dar algunos, como por ejemplo Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24. Allí se relata el caso de Simón, ¿no? Que tenía prácticas ocultistas, y obviamente allí este hombre se confrontó con el Evangelio. En Hechos 13, 6 al 11, allí se revela que la hechicería está estrechamente vinculada a cosas satánicas y, por supuesto, totalmente opuesta a la voluntad de Dios. En Hechos 16, en la ciudad de Filipos, allí se relata el caso de una joven adivina que perdió sus poderes demoníacos cuando San Pablo oró para liberarla de un espíritu maligno que la estaba dominando. Es decir, practicaba la adivinación, y Pablo tuvo que orar para liberar a esta mujer de un demonio que estaba allí. Es decir, quienes practican la adivinación y todas esas ciencias extrañas, hechicería, espiritismo, astrología y todas esas cosas, siempre hay un demonio encargado de dominar la persona a través de ese tipo de prácticas. A veces creemos que la posesión demoníaca solamente se ve cuando una persona se revuelca al suelo y echa espuma por la boca, pero no es eso solamente posesión demoníaca. Sí existe eso, como en el tiempo de Jesús, pero una persona puede estar siendo poseída por el demonio y no se da cuenta. Una persona que practica el curanderismo, por ejemplo,
es una persona dominada por un demonio, porque curanderismo, hechicería, adivinación, la lectura de las manos, todo eso es demoníaco, está en la palabra de Dios, Deuteronomio 18, 10 en adelante, allí está clarito eso, donde Dios prohíbe terminantemente la práctica de ese tipo de ciencias, la quiromancia. ¿Por qué? Porque son ciencias inspiradas por el diablo, que de alguna manera pretenden reemplazar el poder de Dios. Y por lo tanto, cuando hablamos de estas ciencias ocultas, son efectivamente prácticas demoníacas. Y repito, no necesariamente para saber si una persona está endemoniada tiene que revolcarse en el suelo y hacer todo ese tipo de cosas. Un ser humano puede estar siendo utilizado por un demonio y esa persona quizá inocentemente cree que está haciendo bien, pero en realidad está haciendo mal. Y porque hay un demonio que está inspirándolo para realizar ese tipo de prácticas. ¿Queda claro? Por eso en Hechos 19 se habla de esa mujer que era adivina y Pablo tuvo que expulsar el demonio de la adivinación. Y quiero leer Hechos 19, 19. Allí dice: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, porque todas estas personas se convirtieron a Cristo, conocieron el Evangelio y abandonaron esas prácticas. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Hechos 19, 19. Qué interesante este testimonio, ¿no? Personas que practicaban la adivinación, la magia y todas esas ciencias ocultas, al escuchar la predicación del Evangelio ahora se convertían y quemaban sus libros, porque no querían saber más nada con el diablo. De paso, volviendo a las prácticas que se hacían originalmente, conocida como la fiesta de Samaín, se hacían rituales, ¿no? Y esos rituales tenían que ver con disfraces y algunas ceremonias para alejar a los espíritus, ¿no? Todo eso se hacía. También se hacían fogatas, se sacrificaban animales. Todo eso era el origen del Halloween. Y esos disfraces precisamente consistían de diferente tipo, como de disfrazarse de esqueleto, de fantasma, de bruja, bueno, lo que ahora se ve en la práctica moderna del Halloween, ¿no? Se está recordando lo que se hacía antiguamente con los celtas. Ahora, en el siglo VIII, esta festividad que ya tiene varios siglos, la Iglesia Popular decidió declarar el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, como una manera de pretender cristianizar la festividad de Halloween. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra Halloween, inmediatamente viene a nuestra mente como una fiesta diabólica o satánica, lo que sea. Pero en realidad la palabra Halloween, ¿no? Está estrechamente relacionada con la festividad del Semaín, pero esta es, ahí les voy a mostrar, estas son las palabras que forman Halloween, quiere decir All Hallows Eve, ¿no? Viene del inglés, obviamente, y esto quiere decir la fiesta o víspera de todos los santos. Víspera es la palabra eve, de ahí viene evening, ¿no? O sea, tardecita, eve. Entonces esto quiere decir víspera de todos, all, así se dice, los santos, Hallow. Y de ahí viene Halloween, víspera de todos los santos. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre es conocido como el Día de Todos los santos difuntos, ¿no? Así que cuando pensemos en Halloween, recordemos que la palabra en realidad no tiene nada que ver
con la práctica que se hace el día anterior. Bueno, vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con la celebración de esta fecha. Entonces los celtas creían que los muertos, ¿no?, y los espíritus se confrontaban cada 31 de octubre, y ellos entonces visitaban las casas. ¿Para qué? Para crear temor. Y a cambio de que no, digamos que las personas no fuesen molestadas por los espíritus, venía entonces lo que se llama el truco o trato. Treat and trick, como se dice aquí en inglés, ¿no? Truco o trato. ¿Por qué los niños salen a buscar a las casas disfrazados, ¿no?, de diferentes tipos de cosas, ya sea de esqueletos, brujas, brujos? Aunque es lógico, con el tiempo se han ido cambiando las vestiduras. Ahora aparecen princesas, aparecen disfrazados de diferentes otras cosas aparentemente inofensivas, pero originalmente las vestiduras eran relacionadas con el ocultismo. Y el truco trato su origen es porque los espíritus llegaban a una casa, y si las personas no le dejaban una ofrenda afuera, ya sea fruta, ya sea algún animal o lo que sea, entonces ellos pensaban que esos espíritus iban a maldecir esa casa. Entonces venía el truco trato, o sea, tú me das y entonces yo sigo de largo, no te voy a maldecir, pero me tienes que dejar algo. Si no me dejas nada, entonces yo voy a maldecir tu casa. Y la gente pues tenía terror, porque venían la gente disfrazada representando a esos espíritus, y ellos pensaban que realmente eran espíritus de muertos o de espíritus malignos. Y obviamente el blanco de Satanás en este tipo de celebración son los niños. Mira lo que dice Salmos 106, 35 al 37. Allí dice lo siguiente: antes se mezclaron con las naciones, hablando de los israelitas, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y alguno hoy podría decir, bueno, pero no hay que tomar esto tan a la tremenda, si de todas maneras, ¿qué importa que el niño salga disfrazadito y se divierta un poco y vaya y junte dulces y cuánta otra cosa? Es que el diablo nunca se va a presentar como lo que es. Él siempre va a disfrazar este tipo de prácticas con un manto de inocencia, ¿no? Como ocurrió en el Jardín del Edén. ¿Qué de malo tenía que un animal hermoso, como lo era la serpiente originalmente, hablase a Eva en este caso? Aparentemente no había nada malo, estaba interesante, estaba lindo, ¿eh? Sin embargo, el diablo, bien astuto, utilizó un animalito inofensivo para causar la ruina en este mundo. Por lo tanto, la estrategia de él sigue siendo la misma. Nunca subestimemos su accionar, aunque el mundo siempre lo pueda presentar como algo que no tiene importancia. Lo importante es que se diviertan los niños. Pero recuerden que el diablo también se preocupa mucho por engañar a los niños y traer la ruina en sus vidas. Entonces, eso es relacionado al truco o trato, ¿no? Por eso viene eso del intercambio. Van los niños a pedir y la gente les da dulces, pero en realidad muchos desconocen el origen de esa práctica, cuando en realidad eran espíritus malignos representados en esas personas disfrazadas que venían a los hogares a pedir que dieran una ofrenda a esos espíritus malos. De lo contrario, iba a haber una maldición. Así que hoy día quien no quiere entregar dulces a los niños que vienen a golpear la puerta, pues no van a recibir una maldición. Pero originalmente era así. Ahora, quien le entrega, pues está participando de una práctica aparentemente inofensiva, pero de alguna manera está cayendo en una práctica que Dios prohíbe, y lo leímos recién. Allí dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea, no podemos nosotros participar de
prácticas cuyo origen es muy oscuro, relacionado con el espiritismo. Por lo tanto, después voy a mencionar cuál es la actitud que como cristianos debemos nosotros tener ante esta práctica, ¿no? Especialmente cuando los niños llegan a la puerta de nuestra casa. Hay una cita interesante de una escritora cristiana que dice: no hay nada que el gran seductor, el diablo, ¿no?, tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar, de modo que no despierte emociones más poderosas que la del ridículo y del desprecio. Al diablo le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Interesante, ¿no?, comentario de esta escritora cristiana. Al diablo le gusta eso. Mientras más inofensivo, más divertido parezca, mejor. Responde mejor eso a sus maléficos propósitos, porque así le resulta más fácil engañar. ¿Qué decir de las calabazas? Han visto ustedes que llega esta época y, bueno, habrán visto en los negocios, han visto en las casas, en los jardines. De paso, aquí en Estados Unidos, no sé, en otros países, un mes antes, a veces más, que llegue Halloween, ya la gente disfraza sus jardines. Aquí, muy cerca nuestro, 5 casas desde aquí, unos vecinos pusieron 2 monstruos al frente de su casa, ahí en el jardín. Telas de araña, tumbas, a veces hay gente que, o digamos muñecos que representan un muerto que sale de la tumba y con la mano hacia arriba. Bueno, cosas espantosas, ¿no? Y cuando uno recorre el barrio, ve la cantidad de gente que adorna con esas monstruosidades diabólicas sus jardines, pensando que, bueno, de todas maneras es la cultura, es la costumbre, pero no se dan cuenta que en el fondo están simpatizando con una fiesta diabólica. Lo interesante del caso es que muchas de esas personas, pasado Halloween, sacan todo y un poquito después adornan su jardín de nuevo, pero con cosas navideñas. Pareciera que dentro de la ignorancia de la gente, pues hay que quedar bien con los dos, con el diablo y con Cristo. Y he visto eso, cómo después adornan todo de una manera diferente y preparándose para lo que será el festejo de la Navidad. Pero bueno, así es el mundo, ¿no? En cuanto a las calabazas, como les contaba recién, ¿de dónde viene esa práctica de las calabazas con una vela adentro, con una luz? Bueno, se dice que en Inglaterra existía un hombre llamado Jack, ¿no? Y este Jack quiso desafiar al diablo, y como no pudo ganarle, entonces el diablo, según la historia, lo condenó a Jack para que durante el resto de su vida estuviese representado este Jack por esa calabaza, y que solamente una brasa de fuego del infierno serviría para poder alumbrar su camino. De allí entonces que surge esta famosa calabaza que tiene una sonrisa mayormente grotesca, ¿no? Así que de ahí viene la famosa calabaza, ¿no? Y que de paso, en esta época, aquí por lo menos donde yo vivo, los campos se llenan de estas calabazas y la gente va y los compra y adorna sus jardines con calabazas, representando también la cosecha, ¿no? Tiempo de la cosecha, pero también son usadas para Halloween. Vamos a ver algunos otros detalles. De paso, la combinación de los disfraces, ¿no?, y el truco o trato forman gran parte de las celebraciones de Halloween como vemos hoy y como se hacían antiguamente, ¿no? Y es interesante que también el diablo puede disfrazarse como ángel de luz. 2 Corintios 11:14
ahí dice que el diablo puede disfrazarse como un ángel bueno. Y por eso todo lo que es disfraz tiene un origen, ¿no? Un origen espiritual, un origen diabólico. El diablo es el primero que comenzó a disfrazarse, se disfrazó en el jardín del Edén. Utilizó un disfraz. ¿Cuál fue el disfraz? Fue aquel animalito hermoso llamado serpiente, que luego fue condenado a arrastrarse en el suelo. Se transformó luego en lo que conocemos hoy como la serpiente, pero originalmente estaba en un árbol. Por eso se cree que pudo haber sido un ave hermosa, maravillosa, de plumaje muy atractivo. Bueno, fue el primer disfraz que usa el diablo. ¿Para qué? Para engañar, obviamente. Y hay ángeles malos que se pueden personificar y engañar también a las personas. Por eso Jesús advierte sobre estos engaños, y como estudiamos vez pasada, el mismo diablo se va a disfrazar como Cristo para imitar su segunda venida, y va a ser el engaño más poderoso en el cual muchísima gente va a caer. ¿Por qué? Por no conocer la palabra de Dios y no saber lo que dice Jesús respecto de cómo será su venida, ¿no? Como vimos la vez pasada, Él no va a tocar tierra, Él va a enviar a sus ángeles a recoger a su pueblo, pero el diablo sí se va a aparecer aquí en la tierra, disfrazado como ángel de luz, como Cristo, y muchísimos, desgraciadamente, van a caer en ese engaño. Bueno, así que esto del disfraz de Halloween, pues tiene su origen en el mismo enemigo de Dios. Vamos a ver algunos otros asuntos. Quiero leer lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 1 y 2. Allí dice lo siguiente: oigan la palabra que Jehová ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Allí Dios le advierte a su pueblo: no caigan en las prácticas idolátricas que tienen las naciones, que mayormente tenían que ver con prácticas originadas en el mismo diablo, ¿no? Entonces no caigan en esas prácticas, ni en la práctica de la idolatría, ni en la práctica de la adivinación o hechicería, astrología y todas esas prácticas que están íntimamente relacionadas de una manera u otra y cuyo origen está en este gran enemigo de Dios, Satanás. En Efesios 5, 10 al 12, San Pablo dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí San Pablo habla de las obras infructuosas de las tinieblas. Halloween, mis hermanos y amigos, es una práctica de las tinieblas, cuyo origen, como ya vimos, se remonta al mismo espiritismo, a las ciencias ocultas. También Dios prohíbe que participemos con Babilonia. Un día vamos a estudiar acerca de la Babilonia simbólica, porque la literal fue destruida y nunca más fue reconstruida. Pero la Babilonia simbólica que aparece en el Apocalipsis representa una mezcla extraña de cristianismo con paganismo. Y todo lo que es mezcla de las cosas de Dios con el paganismo no deja de ser una mezcla inspirada por el diablo. Y allí en Apocalipsis se dice claramente que nosotros tenemos que cortar de plano con Babilonia, que quiere decir confusión. La confusión que proviene de esa mezcla que el diablo llevó a cabo durante muchos siglos de la verdad con el error, con la finalidad única de engañar a los que no están bien informados de cuál es la voluntad de Dios, porque desconocen su palabra. En Apocalipsis 18:4, por ejemplo, allí hay una voz que viene del cielo que dice: salgan de ella, o sea, salgan de la confusión, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Así que aquellos que estén
practicando ciencias que no aprueba Dios para nada, entonces sobre ellos caerán las plagas que están anunciadas en Apocalipsis capítulo 16. Así lo dice, ¿no? No sean partícipes de sus pecados, por lo tanto no aprendan las costumbres de las naciones, como Dios le dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías, porque esas costumbres son idolátricas y tienen un trasfondo oscuro. Dice San Pablo en Efesios capítulo 6, 11 al 18, otro consejo para nosotros. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué diferencia grande que hay entre las obras de las tinieblas, las prácticas de origen diabólico, con las armas de la luz, ¿no? Las armas de la luz ya las vamos a leer luego, tienen que ver con la armadura del cristiano, que se aferra a lo que Dios le enseña y no a las costumbres del mundo, que muchas de ellas van en contra de la voluntad de Dios. Y dice luego San Pablo, andemos como de día, honestamente, vístanse del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne. Quiero compartir con ustedes una estadística. El 87%, y escuchen bien esto, de los evangélicos, es decir, cristianos, aquí en este país, al menos en Estados Unidos, dicen que no se debe celebrar Halloween, el 87%. Sin embargo, muchas iglesias lo hacen. Yo soy testigo ocular de eso, he visto. No voy a mencionar la denominación porque tenemos total respeto por todos los cristianos. Pero esta es una iglesia evangélica, y esto lo vi en Chicago cuando vivimos allá. Y cada vez que llegaba Halloween yo pasaba por ahí, cuando me dirigía a algún lugar, ese era un lugar muy transitado, y al costado de la iglesia había telas de arañas, esqueletos colgando, gente ahorcada. Y era una iglesia cristiana. Triste, ¿no? Y muchos han caído, por falta de un estudio serio de la palabra de Dios, han caído en estas prácticas aún tratándose de cristianos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya iglesias cristianas que simpaticen con una fecha diabólica? Y algunos podrán decir, bueno, pero es que a los niños hay que, no les vamos a prohibir que se diviertan, si de todas maneras es algo sano, se visten, se divierten, se disfrazan de lo que a ellos les gusta, pero en el fondo, no dejan de ser personas que están simpatizando con una fiesta de origen diabólico. El diablo es astuto, ¿no? Él sabe de qué manera engañar a la gente. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si estos niños están participando de eso? ¿Qué pasa en los adultos que le permiten a sus niños participar de una celebración de este tipo? ¿Qué pasa por sus mentes? Yo creo que la bendición de Dios no viene sobre hogares así, excepto aquellos hogares donde hay total ignorancia del origen de esta festividad. Pero a esta altura hay bastante información, ¿no? Hay bastante información, por lo tanto, no podemos decir yo no sé cuál es el origen de Halloween. Creo que es lo que habíamos leído en ese salmo, ¿no? Recién, Salmo 106, 35 al 37, donde Dios dice que en ese tiempo muchos sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Bueno, una forma moderna de entregar nuestros hijos a los demonios es permitir que participen de este tipo de celebración. Alguno podrá decir, es una exageración. En las cosas de Dios, amigos y hermanos, no hay exageración. Estos son los principios de Dios. Dios es terminante. Una cosa es una práctica ocultista, otra cosa es vestirse de luz, es decir, andar como verdaderos cristianos y no simpatizando con nada que tenga que ver con prácticas ocultas. Cada uno obviamente tomará una decisión. En nuestro caso preferimos mantenernos bien lejos de este tipo de festividades. Quiero compartir el testimonio, a ver si lo tengo por aquí, de un satanista
que se había convertido, bueno, por ahí está, pero voy a tratar de... sí, aquí tenemos la información. Un satanista que se convirtió al cristianismo. Su nombre es John Ramírez. Que bueno, hoy día este ex satanista es pastor. Ya sirve a Dios, ya no le sirve más al diablo. Y John Ramírez cuenta lo siguiente: yo era un general en el reino de las tinieblas, dominaba la brujería. Me sentaba con el diablo y hablaba con él, como estoy hablando con usted hoy. Ese era el tipo de comunicación que yo tenía. Tremendo. Y cuando le preguntaron qué piensan los satanistas respecto de Halloween, John Ramírez dijo: es una realidad oscura. Las personas que se involucran con eso abren las puertas al mundo de las tinieblas y eso trae una maldición. Y esto lo dijo un ex satanista, que se convirtió al cristianismo y hoy día es un pastor, es alguien que le sirve a Dios. Y él dice, quienes practican o que este tipo de celebración o se involucran en eso, abren las puertas al mundo de las tinieblas y eso trae una maldición. Qué triste. Bueno, de paso, cada 31 de octubre, el costumbre de los celtas era sacrificar animales, ¿no? También como parte de los rituales satánicos. Se sabe, al menos aquí en este país, no sé en otros, que durante el mes de octubre hay muchas desapariciones de niños y de viejitos. Y es un misterio, no se sabe por qué, dónde están, porque según se comenta, como todas las brujas y todos los que practican el ocultismo hacen una gran fiesta en honor al diablo el 31 de octubre, entonces como parte de los sacrificios ellos sacrifican personas, ¿no? En este caso gente de edad, fácil de poder capturar, y niños que desaparecen misteriosamente y nunca más se sabe de ellos, siguiendo este ritual, ¿no? Bueno, ahora, ¿de dónde viene digamos, la creencia de que los espíritus andan por ahí? Bueno, sabemos que hay dos realidades en la Biblia. Los espíritus sí existen, son demonios, son ángeles caídos. Recuerden que la tercera parte de los ángeles que Dios tenía los tiene el diablo. Eso lo estudiamos hace un tiempo, ¿no? Está allí en el libro de Apocalipsis la explicación. Entonces, son espíritus reales y que causan todo tipo de daños. Son los causantes de las catástrofes y de las guerras y de los tornados y de los incendios. Detrás de todo eso están los demonios, ¿no? Pero también están los espíritus de los muertos. Pero eso no es bíblico, porque los muertos nada saben. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Entonces, esta práctica también es antibíblica, no solo por el hecho de que tiene que ver con el diablo, sino por el hecho de estar enseñando que el origen de la festividad está relacionada con la aparición de muertos, cuando en realidad los muertos nada saben, como dice Eclesiastés 9:5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Salmo 6:5, solo para recordar algunos de los tantos versículos que estudiamos, dice: en la muerte no hay memoria de ti, hablando de Dios, en el Seol o la tumba, ¿quién te alabará? Ezequiel 18:4 nos recuerda que el alma es mortal, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, y hay un montón de textos donde se habla claramente de que los muertos están en el estado inconsciente, están durmiendo hasta el día en que Jesús regrese. Por lo tanto, tampoco un cristiano puede simpatizar de una fiesta donde está involucrada la falsa teoría o enseñanza de la inmortalidad del alma, porque todos los que mueren no saben nada, como dice la Biblia, están en un estado inconsciente hasta el día que Jesús regrese y cuando se produzca la resurrección de los justos y luego la resurrección de los malvados, como estudiamos la vez pasada cuando vimos el milenio. Por esa razón tampoco podemos aceptar ni siquiera esa idea. Quiero leerles algunos textos más para ir terminando. San Pedro, primera de Pedro 5:8, él dice lo siguiente: sean sobrios y estén despiertos, porque el enemigo de ustedes, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es astuto y no ve la hora de poder engañar a cuanta gente se le cruce en el camino.
Y si es a los niños, mejor, porque es mucho más fácil. San Pablo en Efesios capítulo 6, 11 al 18 nos habla allí de la armadura que tiene que tener el cristiano para estar protegido de los engaños del diablo. Que, como dije al principio, tengamos cuidado porque los demonios pueden actuar de diferentes maneras, no meramente posesionándose de una persona y tirándola al suelo. Hay muchas otras formas en que un demonio se posesiona de una persona. Una persona, por ejemplo, que tiene mal carácter y que ocasiona problemas por su mal genio y demás, es una persona que está siendo dominada por un demonio. Entonces, esa persona tiene que orar mucho y alguien tiene que orar mucho por él para que ese genio sea cambiado, porque de lo contrario siempre un demonio lo va a utilizar para causar problemas. Hay innumerables tipos de posesiones demoníacas donde no meramente una persona tiene que tirarse al suelo, ¿no? Por así decir. Bueno, la armadura que menciona San Pablo allí dice, repito, Efesios 6, 11 al 18. Protéjanse, le dice a todos los cristianos, con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas del cielo, los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, dice él, tomen toda la armadura que Dios ha dado para que puedan resistir en el día malo, o sea, en el día de la tentación, en el día del engaño, en el día de estas prácticas como Halloween, ¿no? Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes. Y aquí él habla de qué se compone la armadura espiritual del cristiano. Revestidos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿no? Jesús ahí en San Juan 17 le dice a Dios en una oración que él hace por la unidad de los cristianos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para tener un escrito está ante los engaños de Satanás. Y es lo que hoy estamos haciendo, buscando la verdad de Dios para saber combatir los argumentos en favor de Halloween. Y protegidos con la coraza de justicia. Estén siempre listos, dice él, para anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, tomen la fe, que es el escudo que los libra de las flechas del enemigo. La fe en Dios, la fe en sus promesas. Que la salvación sea el casco que les proteja la cabeza. Y termina diciendo que la palabra de Dios sea la espada del Espíritu. No dejen entonces ustedes tampoco de orar, rueguen y pidan a Dios siempre. Aquí está la armadura del cristiano, ¿no? Básicamente 4 elementos. La fe, la oración, la palabra de Dios y el compartir el mensaje de Dios a otras personas, como lo estamos haciendo ahora para abrir los ojos de aquellos que no saben el origen de esta festividad. Por lo tanto, esa es la armadura. Salir a pelear sin esa armadura es derrota segura. Entonces, la espada del Espíritu, ¿no? Dice San Pablo, es este libro. Esta es la espada. Con este libro podemos decirle al diablo, no, escrito está. Yo no puedo practicar eso porque escrito está. No voy a tal lugar porque escrito está. No creo en tal cosa porque escrito está. Como Jesús así se defendía en el desierto cuando el diablo lo tentaba, siempre era con un escrito está. Cuanto más sabemos de la palabra de Dios, más seguros estamos ante las acechanzas del diablo. La oración, orar, no cuando las cosas van mal solamente, sino todos los días, orar sin cesar, dice San Pablo, una conexión diaria con Dios, para que el diablo pues no pueda engañarnos, no pueda entramparnos en sus astutas artimañas. La oración es poder, la oración nos aleja totalmente del enemigo. Si alguna vez ustedes van a visitar a alguien y sienten un ruido extraño, o que, bueno, ustedes saben, el diablo siempre anda queriendo a través de sus demonios causar este tipo de cosas, ¿no? Y existen, claro que sí. Bueno, en el nombre de Jesús eso desaparece. Por lo tanto, el cristiano no tiene miedo. No tiene miedo porque el diablo está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Tiene miedo aquel que no conoce a Dios o que lo conoce pero no quiere comprometerse con él.
Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al diablo. El peor enemigo no es el diablo, amigos y hermanos. El peor enemigo, ¿saben quién es? Nosotros mismos. Porque el diablo fue enjaulado cuando Jesús lo venció en la cruz. Él nada puede hacer. ¿Pero por qué hace tanto daño? Porque la gente le da la espalda a Dios, porque no quiere tener ningún compromiso con Él. Entonces, obviamente, el león muerde. Pero si nosotros no metemos la mano dentro de la jaula donde está el león no nos va a hacer nada. El problema es que metemos la mano ahí adentro. Bueno, así que aquí están las armas del cristiano. La espada del Espíritu, la oración, el escudo de la fe y la confianza en Dios y en sus promesas. Esas son las armas para poder vencer al enemigo, que es muy astuto y se conoce la Biblia mejor que ustedes y yo. Por eso tenemos que ser sabios y adelantarnos, ¿no? Estudiar bien este libro para no caer en este caso en prácticas que Dios desaprueba totalmente. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué hago si vienen a mi casa los niños inocentes, pobrecitos, ¿no? A pedir dulces? Hay dos actitudes. Una podría ser no abrir, dejar la casa a oscuras, para que no vengan a tocar el timbre o a golpear la puerta. Y la otra sería un poco con más astucia, tener preparado algo diferente para ellos, algo sano, ¿no? Que no les haga daño como los dulces, porque en esa fecha se llenan de dulces, ¿no? De paso, se ha sabido en este país que muchos de esos dulces hay gente con actitud malvada que le ponen algo para herirlos, ¿no? A veces algo cortante adentro de los dulces, a veces hasta veneno. Bueno, hay de todo. Entonces, y entregarles un folleto que hable acerca de lo que dice la Biblia respecto de Halloween. Ellos le entregarán a papá y a la mamá para que se informen y para que el siguiente año no permita que sus niños estén cayendo en esa práctica diabólica. Queda a criterio de cada uno qué hacer, ¿no? Cuando Jesús oró por sus seguidores, en San Juan 17 está esa oración, Él le dijo a Dios, al Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los libres del mal. Y quizá esta puede ser una fecha para pregonar el mensaje de salvación que nosotros conocemos, hacer que la gente conozca a Cristo y de esa manera contrarrestar la acción del diablo a través de una celebración que tiene su origen en una práctica pagana y diabólica. Bueno, por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para actuar de la mejor manera a fin de que no caigamos nosotros primero en esa práctica que Dios totalmente la condena, y por otro lado sea un motivo para dar testimonio a través de alguna publicación que tengamos, ¿no? Quizá algunos versículos bíblicos que podamos escribir y fotocopiar y entregar, ¿no? Para que los niños lleven en eso y le digan, mira, entrégale a tu papi o a tu mami para que lean lo que la Biblia dice respecto de esta práctica. No sé, tantas cosas se pueden hacer, pero lo que menos debemos hacer es simpatizar con esta celebración. Espero que haya quedado claro y que sepamos dar una respuesta a quienes nos preguntan por qué no celebramos esta festividad. Allí ya les he dejado unos cuantos textos bíblicos y un poco la historia también para que ustedes sepan de dónde proviene esta fiesta que está revestida con un manto de inocencia, pero que en el fondo no hay nada de inocente. En el fondo el diablo está escondido tratando de engañar no solo a los adultos, sino a los pobres inocentes niños. Bueno.